encuentros cercanos con la muerte. Recuerdo que cuando estaba dando mis primeros pasos en el Evangelio, apenas tenía poco tiempo de conocer de la palabra de Dios. Y no recuerdo si ya era bautizado, creo que todavía no era bautizado. A la iglesia asistía una joven cristiana evangélica que ella estaba con dudas respecto a sus creencias, porque ahora había recibido nueva luz con relación al verdadero día de adoración, el sábado. Y ella en su iglesia se congregaba los domingos. Nueva luz con relación a la segunda venida de Cristo, porque allá en su iglesia creían en un rapto. Nueva luz con relación al santuario celestial, porque ella no tenía absolutamente ni idea que había un santuario en el cielo y en el cual Jesús está intercediendo. Y me hice amigo de esta joven y ocasionalmente iba a su casa, su familia cristiana evangélica. Recuerdo que un día colocaron un cassette, una grabación en audio de esas antiguas, y escuchaba el testimonio de un hombre que había estado muerto, había sufrido un accidente y estaba muerto, y él vio un túnel, y allá al fondo, a lo lejos, vio una luz al final del túnel, y comenzó a caminar hacia esa luz. Y este hombre relataba cómo llegó a esa luz. Allá al final del túnel, al llegar a esa luz, encontró a Jesús y a otros seres más y a otras personas más y a ángeles. Y este hombre contaba en su testimonio, en esa grabación, que Jesús le había dicho que todavía no era su hora, que él debía regresar y tenía un mensaje para su iglesia. Y este joven, este hombre, comenzó a dictar el mensaje que supuestamente Jesús le había dado para su iglesia. Y comenzó a dictar textos bíblicos. Y comencé a anotar los textos bíblicos. Yo después busqué los textos bíblicos. Hablaban acerca del día grande y terrible de Jehová. Y hablaban acerca del juicio. Y él dictó más de 30 textos bíblicos. Yo alcancé a anotar como unos 15 o 16. Pero cuando vi que este hombre dictaba y dictaba textos bíblicos y textos bíblicos, yo dije, no, esto es mentira. Este hombre está mintiendo. Yo no creo que él se haya grabado todos esos textos bíblicos de Jeremías, de Isaías, Oseas. Y tampoco creo que Jesús se los haya dado en un papelito anotado. Él estaba dictando los textos bíblicos que tenía anotados. Más de 30 textos bíblicos. No creo que Jesús se los haya dictado. Allí comprendí que esto era mentira. Pero parece que trae un mensaje de parte de Dios. Pero debemos analizar y cuál es el recipiente y cuál es el fondo de esto. En la Biblia aparece el relato de una dama, de una muchacha. Dice el libro de Hechos en el capítulo 16, versículos 16 y 17. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando.
Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Una muchacha que practica adivinación, dando un mensaje cierto. ¿Cuál era el mensaje? Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. ¿Y cuál era el recipiente? Una muchacha que practicaba ¿qué? Adivinación. Bueno, el relato sigue diciendo, el apóstol la reprendió. ¿Pero qué perseguía el enemigo con esto? Estaba diciendo una verdad, pero estaba viniendo de una fuente mentirosa. Venía de una fuente de engaño, de una mentira. Y el diablo es astuto para mezclar las mentiras con un poquito de verdad. Y esto había sucedido con esa muchacha. Espíritu de adivinación, pero con un poquito de verdad. Estos hombres os anuncian el camino de la salvación. Y los encuentros cercanos con la muerte pueden aparentemente traer un mensaje de parte de Dios. Pero ¿cuál es la fuente? Viene de una fuente basada en una mentira. Hoy muchos testimonios hay alrededor del mundo de personas que afirman haber regresado de la muerte. Personas que supuestamente fallecieron por unas horas, unos minutos y fueron al paraíso y se encontraron con Jesús. O se encontraron con algún familiar o conocido. Mientras que otros dicen que fueron al infierno y vieron a algún cantante o vieron a algún famoso quemándose en el infierno y regresaron con un mensaje. Debemos tener en cuenta que estos fenómenos tienen dos aspectos característicos. Uno, supuestamente darle gloria a Dios por el milagro de haber regresado de la muerte. Darle gloria a Dios porque lo resucitó, porque volvió a la vida. Pero otro propósito u otro aspecto, dar un mensaje, sea a la iglesia o al mundo. Pero entonces nosotros debemos preguntarnos, ¿qué dice la Biblia sobre esto? ¿Realmente esas personas estuvieron muertas? ¿Cómo explicamos estos fenómenos a la luz de lo que dice la Biblia? ¿Acaso el enemigo aprovecha esto para engañar? Quiero leer con ustedes en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 9, versículos 5, 6 y 10. Es un texto bastante conocido, pero vamos a leerlo. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Leemos versículo 10. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. ¿Cómo explicar estos fenómenos de encuentros cercanos con la muerte cuando la Biblia dice que los muertos nada saben, que su amor, su odio, su envidia, todo feneció ya? Y el versículo 10 decía, porque
En el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Dice la Biblia que los muertos nada saben. Y quiero leer con ustedes en el libro de San Juan, en el capítulo 11, versículo 11. Dicho esto, les dijo: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Jesús compara la muerte con el sueño, un estado de inconsciencia. Algunos pudieron dormir quizás 3, 4 horas, 5 horas, 6 horas. Y en esas 5, 6 horas, 4 horas sucedieron muchas cosas. Pero ni usted ni yo éramos conscientes de que habíamos dormido todo ese lapso de tiempo. En ese tiempo que estuvimos dormidos, no sentimos, no escuchamos absolutamente nada, a menos que la persona sueñe o despierte. Y Jesús compara la muerte con un sueño, con el estar dormido de una forma inconsciente. Ahora, no podemos decir que los fenómenos de encuentros cercanos con la muerte son mentira. No podemos decir que eso es mentira. Tampoco podemos tildar de mentirosos a las personas que han contado sus testimonios de haber regresado supuestamente de la muerte. Muchos han sido sinceros y han relatado lo que han visto. Aunque hace años una joven publicó un libro sobre su encuentro cercano con la muerte y cómo había recibido un mensaje supuestamente de Jesús. Y publicó su libro. Y el libro en el mundo cristiano evangélico se vendió, como dice uno popularmente, como pan caliente. Pero en un momento hubo un periodista que la entrevistó. Y las preguntas al parecer fueron demasiado cruciales, que ella terminó reconociendo que todo era mentira y que solamente había publicado el libro para obtener ganancias porque quería ayudar económicamente a su padre. ¿De dónde entonces vienen estos fenómenos? ¿O cómo podemos explicarlos? Científicamente, bíblicamente, estos relatos no son ciertos de que la persona haya estado muerta. Entonces, ¿por qué ven una luz al final del túnel y supuestamente Jesús les habla? Existe un medicamento llamado ketamina. La ketamina, también conocida como clorhidrato, es un anestésico general. Con esta sustancia a dosis bajas se consigue en la persona un sentimiento apacible, soñador. Cuando a una persona se le ha inyectado este anestésico, las personas o los usuarios informan la sensación de flotar y salir ligeramente del cuerpo. Las extremidades se entumecen. Pero cuando sucede o se administra este medicamento en dosis superiores, es cuando produce un efecto alucinógeno que puede hacer sentir a la persona que sale lejos de su cuerpo. Esta experiencia, en los términos científicos, se le conoce como agujero K. Y se ha comparado con una experiencia
cercana a la muerte o una experiencia de muerte cercana, con la sensación de subir y separarse del cuerpo. Y es allí cuando muchas personas, al recibir este anestésico, entran al agujero K, y es esta sustancia la que produce la sensación de caminar o ir a través de un túnel y ver al final una luz. No es que la persona haya estado muerta, es que la persona ha estado en un estado de alucinación por causa de la ketamina. Esta sustancia es la que produce eso en muchas personas cuando se les suministra este anestésico para calmar el dolor, o mientras llega a una sala de cirugía, o mientras está en la cirugía. Al administrarlo se produce este fenómenos alucinógenos, y algunos pues van al infierno, otros van al paraíso supuestamente, u otros salen a caminar. Ahora, ¿cuál otra causa hay? Hay un medicamento también llamado ciclohexanona o metoxetamina. Son sustancias con efectos similares a los de la ketamina. Son anestésicos que causan efectos alucinógenos. No es que la persona haya muerto, no es que la persona haya estado en el cielo, no. Son las sustancias administradas las que producen este efecto alucinógeno. Ahora, hay otro aspecto muy importante. Son las anestesias comunes. Muchas personas a las que se les ha suministrado anestesia a la hora de una cirugía, cuando están despertando, al despertar, relatan haber estado en algún lugar. Yo recuerdo una hermana de la iglesia que le iban a hacer una cirugía, y ella, después de la anestesia, cuando despertó por efecto de la anestesia, había visto a su papá fallecido y hasta había hablado con él, pero era por eso, por el efecto alucinógeno de la anestesia. Y cuando hay cosas guardadas en el cerebro, con mucha más razón se producen. Ahora, hay un aspecto muy importante que nosotros debemos tener en cuenta, y es que no todos los casos, pero hay un estado del ser humano en el que aparentemente la persona fallece hasta por 6 o más horas o menos tiempo. Se llama catalepsia. La catalepsia es un fenómeno muy raro. A este estado también se le llama como muerte aparente, porque se produce una rigidez extrema en los músculos y la persona permanece tiesa en una misma postura. La persona pierde por completo el movimiento. No se le siente la respiración. El pulso cardíaco disminuye y no se hace detectable fácilmente. Y cualquiera le coloca la mano en el pecho y dice: está muerto, no está latiendo su corazón. No es fácil detectar el ritmo cardíaco cuando una persona sufre un estado de catalepsia. Y por eso a muchas personas las han sepultado vivas. Pero también es cierto que muchas personas, después de pasado un tiempo, unas horas, despiertan, pero no relatan haber estado en un fenómeno de encuentro cercano con la muerte.
su estado fue de inconsciencia. Pero en este estado de inconsciencia o de rigidez en el cuerpo, no se le siente la respiración a la persona. Y muchas veces la persona, cuando hace falta oxígeno en el cerebro, también experimenta alucinaciones. Y en la falta de oxígeno en el cerebro, al experimentar alucinaciones, la persona puede creer o pensar que tuvo un encuentro cercano con la muerte. Fue la falta de oxígeno. Basados en la Biblia y en la medicina, no hay ni ha habido una persona que haya estado muerta y vuelto a vivir. No hay una persona que haya regresado de la muerte, de estos fenómenos de encuentros cercanos con la muerte. Todos han sido productos de las alucinaciones por los medicamentos o la falta de oxígeno. Pero todo esto lo aprovecha Satanás, conociendo la mente humana y teniendo agentes extendidos alrededor del mundo para sembrar mentira. Repite la misma mentira de Génesis capítulo 3, versículo 4. No moriréis. Y supuestamente el alma sigue viva. No hay un alma como lo concibe el mundo popular. Creer que es un ente invisible que sale del cuerpo a divagar. Este concepto lo inventó Platón, el antiguo filósofo griego. Fue quien inventó el concepto que se tiene hoy acerca del alma. Porque bíblicamente la expresión alma significa ser o persona, puede ser traducida en algunos textos. Es decir, que cuando dice la persona llegó a ser un alma viviente, llegó a ser un ser viviente o una persona con vida. La misma mentira, no moriréis. La persona no ha fallecido, no tuvo un encuentro cercano con la muerte. Simplemente estuvo bajo los efectos de los anestésicos, como la ciclohexanona, la ketamina, o tuvo una falta de oxígeno en el cerebro. Entonces, ¿son reales estos relatos? Aparentemente son reales. La Biblia es clara. Los muertos nada saben. Todo lo que te viniera a la mano para hacer ahora en vida, hazlo, porque después de muerto no hay más. Dios desea que tú y yo no seamos engañados por el enemigo. Porque creer en estos relatos es creer una mentira. Y es echar por el suelo lo que enseña la Biblia acerca del estado de los muertos. ¿A quién le creeremos? ¿A un relato producto de la alucinación por causa de los medicamentos o la falta de oxígeno? ¿O a lo que dice la Biblia? Como dijo Josué, mi casa y yo serviremos a Jehová. Que tu vida y mi vida y la de nuestras familias sea creer en el Señor, sea creer en Dios y no en los relatos productos de las alucinaciones. Dios te bendiga.